Dios les bendiga, iglesia. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. De verdad nos alegramos el poder estar en este lugar, y aún más nos alegramos el verle a usted en este lugar con ese propósito de honrar y de glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea bienvenido, de verdad. Como siempre, es un hermoso privilegio el poder compartir la palabra del Señor, compartir eso que Dios nos da, que Dios nos da a nosotros, eso que nos transforma, que nos cambia, que hace esa diferencia en nuestra vida. Amén. Y eso que es lo que Dios quiere que siempre compartamos. Eso que te cambia a ti, eso que te transforma a ti, eso que hace que tú seas una persona diferente, que te hace mejor, que te hace conocer más a Dios. Y eso es lo que cambia, eso es lo que transforma. Y en esta preciosa mañana, de verdad que nos damos cuenta en cada momento, en cada segundo, lo bueno y lo maravilloso que es nuestro Dios. Porque justamente de lo que estaba hablando nuestro hermano José Ramón es parte de lo que vamos a hablar, lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios me ha dado para compartir en esta preciosa mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, 2, 3 y 4. Estaremos leyendo en esta preciosa mañana, donde estaremos compartiendo el consejo de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, 2, 3 y 4. Cuando lo tengan me contestan con un amén para que juntos vayamos, amados hermanos, en la lectura de esta preciosa mañana. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y como siempre, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra nos dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda su casa y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues y a la presencia del rey de Moab, y habitó con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Buen Dios y Padre que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque podemos compartir, Señor, de tu palabra con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos adorar, podemos glorificar tu nombre, Señor. Y nos deleitamos, Señor, adorándote. Nos deleitamos, Señor, adorándote, exaltando tu poderoso y bendito nombre. También nos deleitamos viendo un pueblo que te necesita, un pueblo que te clama, un pueblo que te busca, Señor. Un pueblo que se deleita en tu presencia, Señor. Nos alegramos porque vemos a un pueblo necesitado, Señor. Un pueblo que entiende, Señor, que solamente tú eres el único refugio eterno. Que tú eres el único refugio, Señor, donde nosotros podemos acudir, Señor, y donde no vamos a encontrar ninguna decepción, donde tú nos abrazas y nos recibes, Señor, con todo el amor, Señor, que nos podemos imaginar, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta preciosa mañana estaremos hablando bajo un pequeño tema: Dios, nuestro verdadero refugio. Cuando hablamos y leemos el libro de Samuel, unos capítulos antes del 22, vemos la razón por la cual David huye y se esconde en la cueva de Adulán. Hay un rey persiguiéndolo para matarlo.
hay un rey que está empleando todo su ejército, dándole busca a él para quererlo matar. Y entonces David lo que hace es huye y se esconde en la cueva de Adulán. Adulán era una ciudad donde también habían variedades de cuevas. Y David decide esconderse ahí a esperar. Y una de las cosas que vemos y que marca muchas veces en nuestra vida es que todos en un momento de nuestra vida vamos a tener que estar en la cueva. Por muchas razones, por la razón que sea, va a llegar un momento donde tendremos que estar en la cueva, tendremos que escondernos en la cueva. Muchas veces son por situaciones que uno mismo crea, porque muchas veces hay situaciones que lo hacen buscar refugio o buscar dónde esconderse por situaciones que uno mismo crea, por malas decisiones, por tantas cosas que uno mismo puede hacer, en las cuales uno tiene que esconderse, tiene que buscar refugio en algún lado. Y muchas veces sabemos claramente que el enemigo, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero el punto es que en un momento de nuestra vida, lo que menos nos gusta a nosotros, lo que menos deseamos es estar en la cueva. Pero es algo que tendremos que estar en la cueva en algún momento. Y cuando vemos Adulán, justamente Adulán significa refugio. Y David, después de huir del rey Saúl porque lo perseguía para matarlo, él llega y se esconde ahí. Y cuando vemos muchas veces, o cuando vivimos muchas veces esa situación de estar en la cueva, llega un momento muchas veces que llegamos a cuestionar a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy en la cueva? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y muchas veces estamos refugiados, o nos toca refugiar por la situación que estamos pasando, y muchas veces llegamos a la cueva de Adulán. Nos refugiamos muchas veces en cualquier cosa, en cualquier situación, en cualquier actividad, tratando de olvidar o tratando de escondernos de la situación que estamos viviendo. Pero cuando en realidad leemos y vemos que es necesario que pasemos por la cueva, cuando vemos y entendemos que la misma palabra nos habla y nos enseña y nos dice que es inevitable, que es imposible que no vengan tropiezos. Es un proceso donde tenemos que vivir para ser formados, para ser transformados, para pasar a otro nivel. Porque estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles donde hay un pueblo, el ser humano está anhelando los frutos, está deseando los frutos, pero sin antes querer sembrar, sin antes querer preparar la tierra. Y anhela los frutos, anhela las añadiduras, anhela todas estas cosas sin antes esforzarse por buscar el reino de Dios. Y queremos: Señor, ayúdame, sácame de esta cueva, o sin antes muchas veces ponernos a pensar: ¿por qué estamos en la cueva? ¿Cuál es el propósito de la cueva? ¿Cuál es la situación por la cual yo he tenido que llegar a la cueva? Y el punto es que es un proceso que todos vamos a pasar. Y lo lindo de todo que David, cuando huye a la cueva, a él llegan
sus padres, sus parientes, llegan, no solamente, sino que llegan también 400 hombres endeudados, amargados, donde la sociedad no daba nada por ellos. Alguien que está huyendo del rey porque lo quieren matar, se esconde. Lo menos que desearía es que llegara un ejército de valientes para pelear, para que lo defendieran, para que pelearan con él. Pero a David no le llegan un ejército de valientes, llegan 400 hombres endeudados, amargados de espíritu, no tenían nada. Ya me imagino qué habrá dicho David, o qué habríamos dicho nosotros en esa situación. Cuando estamos con esos problemas y nos llegan 400 con 400 problemas más grandes que los que yo tengo. Y es que vemos esa situación de David, que no solamente David ha pasado esa situación. A través de la historia, vemos, la palabra nos habla y nos enseña de que todos han pasado ese proceso. Vemos a un Moisés, después de estar en el palacio, tener que cruzar por el desierto. Vemos a un José que simplemente, sin hacer nada, odiado por sus hermanos, vendido, encarcelado, sin ninguna razón. Es un proceso donde la cueva está presente. Vemos también a un apóstol Pablo apedreado, perseguido, azotado. Son situaciones que todos ellos han pasado. Y cuando vemos a través de la palabra nuestro Señor Jesucristo hablando sobre estas cosas, que era necesario que todo esto acontezca, porque no estamos en una batalla, en una lucha del día a día, donde tenemos siempre que decidir por lo que nosotros estamos luchando. ¿Cuál decidir o luchar por nuestro enfoque, por nuestro propósito? Lucas 17:1 habla y dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquellos por los que vienen. Imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no tengas que pasar por la cueva. Imposible es que no hayan situaciones difíciles. La diferencia es la reacción que tú tienes en esa situación. Mateo 5:11 y 12 habla, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a ver qué dice en primera de Pedro. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre la situación de la persecución, sobre la situación de que el enemigo no duerme, que siempre está buscando situaciones para que tú te escondas en la cueva. Y muchas veces acudimos a la cueva, acudimos a ese refugio, porque simplemente creemos que solamente hay ese refugio. E ignoramos muchas veces que Dios, que Cristo Jesús es nuestro refugio, nuestro mayor refugio, nuestro gran refugio. Y simplemente nos quedamos refugiados en esa situación porque aquí estoy protegido del rey, aquí no me pasa nada, aquí yo me siento tranquilo, me siento quieto y sigo aquí. Y nos olvidamos que Cristo es el verdadero refugio. Primera de Pedro 4:12, vamos a ver qué dice 4:12 al 16. Y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois
partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemados, pero por vosotros es glorificados. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 5:6, ahí mismo, en el 1 Pedro 5:6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estamos en la cueva, cuando estamos en la situación difícil, lo que hay que hacer es esperar en Dios. Lo que hay que hacer es esperar en Dios. ¿Por qué? Cuando David huye a la cueva de Adulán, vemos tres cosas que marcan la diferencia en David estando metido en la cueva. Tres cosas que marcan la diferencia en David estando en la cueva. Quizás dirás, ¿cuáles son esas tres cosas que quisieron que David marcara la diferencia estando en la cueva? Número 1, honrar a sus padres poniéndolos a salvo. Honrar a sus padres poniéndolos a salvo. Si usted ve el 22:3 y dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa yo que Dios hará de mí. Puso a salvo a sus padres. Ese es el número 1 de las cosas que marcaron la diferencia en David estando en la cueva. Honrar a sus padres. Y es que sabemos que la palabra de Dios es clara. Efesios 6:2 y 4 dice, cuando el apóstol Pablo habla, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no vas a poder salir de la cueva si no estás honrando a tus padres. No vas a poder salir de la cueva si no estás honrando a tus padres. No podrás servir a tus hermanos si no estás honrando a tus padres. No podrás esperar en Dios si no estás honrando a tus padres. El número 1 es: David honró a sus padres. Número 2 es: David estando en la cueva no se rehusó a servir a sus hermanos. No rehusó a servir a sus hermanos. Aunque David era perseguido, para matar, perseguido por un hombre poderoso para matarlo, él se esconde en la cueva. Pero al ver que aquellos hombres, sus padres y aquellos 400 hombres vienen a él para unirse a él, y él tiene la capacidad, aún en su situación difícil, él tiene la capacidad de servir y de enseñar a estos 400 hombres a poder luchar.
que estar en la cueva no significa que todo se acaba, sino que estar en la cueva es un principio de algo grande que viene para cada vida. Y David no rehúsa servir a esos hombres. Otro hubiese sido, pues, si a mí me andan siguiendo, ¿ustedes qué vienen a hacer aquí? Ya bastante tengo con mis problemas, no quiero más, así que se me largan. Pero David no rehúsa. Dice que lo hicieron jefe de ellos. Y lo lindo de eso es que de esos 400 hombres endeudados, de esos 400 hombres que nadie daba nada por ellos, salieron los valientes, los hombres más valientes que la Biblia habla. Hombres que cuando David ya es rey o cuando David ya está en el lugar fuerte, simplemente David desea y dice, está David en su lugar fuerte y dice, ¿quién me diera de beber del agua del pozo del lado donde están los filisteos? De Belén donde están los filisteos. Había un ejército de los filisteos alrededor del pozo. Y dice que 3 de los valientes, 3 de los hombres que estuvieron en esa cueva, de aquellos que nadie daba nada por ellos, de esos que fueron forjados en ese lugar, en esa cueva, en esa situación difícil, esos que fueron entrenados en esa situación difícil, fueron hombres que simplemente cuando su príncipe deseó algo, no fue una orden que le dio, simplemente deseó algo, ¿quién me diera? Dice que ellos 3 entraron, irrumpieron en el ejército de los filisteos, sacaron agua del pozo en medio del ejército y se los trajeron. Se los trajeron a David, pero una de las cosas más hermosas que David no quiso tomar esa agua, sino que la derramó delante de Jehová, porque entendió porque había sido con sacrificio de sangre de los 3 valientes. Esos hombres, esos valientes de David salieron de esa cueva, salieron de ese proceso de esa cueva, salieron de ese problema, salieron renovados, salieron reforzados. ¿Por qué? Porque entendieron que aunque estuvieran en la cueva, habían cosas importantes que hacer, que había que en esa situación difícil había que honrar a sus padres, había que hacerse cargo de las responsabilidades que habían que hacer. Que por muy mala situación que esté pasando yo, siempre hay alguien que está pasando una situación más mala que la mía, a la cual yo puedo ayudar con mi situación que estoy pasando. Y David vio eso, entendió eso y hizo eso. Puso a salvo a sus hermanos. Y cuando vemos a David siendo jefe de esos 400 hombres, y que muchas veces decimos, Señor, te amo, Señor, eres todo para mí, Señor, eres lo mejor que me ha pasado. Pero cuando vemos un hermano, cuando vemos a aquel hermano que me cae mal y ni siquiera lo volteamos a ver y decimos, Señor, ay, Señor. Primera de Juan 4:20 habla y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si David, cuando estaba en la cueva y sus hermanos llegan a él y él rechaza a sus hermanos, David no hubiese salido de la cueva todavía. Porque muchas veces estamos en la cueva y no queremos saber nada de nadie, porque estamos tan bien en la cueva, estamos tan bien escondidos en la cueva que tenemos miedo que al venir otro nos va a descubrir dónde nosotros estamos tan cómodos. Y nos acomodamos tanto en esa cueva que nos acostumbramos y después no queremos salir de esa cueva porque nos sentimos seguros en un lugar de refugio y ahí estamos bien. Nos
nos adaptamos como el camaleón a la situación del color y estamos bien. Y no queremos que nadie más se nos acerque porque ya con mis problemas tengo bastante. Aunque veo que aquel que mi problema no llega ni a la mitad de lo que tiene aquel. Que mi situación no llega ni a una milésima de lo que tiene aquel. Pero decidimos simplemente no servir o aunque quiera que puedo, no lo hago porque no quiero. Estoy tan cómodo ahí y nos sentimos tan cómodos en ese refugio que nos olvidamos de Dios. Estamos tan cómodos en ese refugio que en donde creemos que Saúl no nos encuentra o que el enemigo no nos encuentra, y estamos tan cómodos que nos olvidamos de Dios. Ya Dios, nos olvidamos del verdadero refugio que es Jesús. Nos olvidamos del verdadero refugio que es nuestro Dios. Y como estamos tan cómodos ya, hasta hicimos una camita por ahí y estamos cómodos, ya nos acostumbramos a vivir en la situación, nos acostumbramos a vivir en el problema, nos acostumbramos a disfrazar, a maquillar la situación y estamos cómodos. Y por no honrar a nuestros padres o por no servir a nuestros hermanos o por no saber esperar en Dios, seguimos ahí, preferimos seguir ahí antes que hacer las otras cosas. Vimos el número 1 de lo que David hizo, honrar a sus padres. El número 2 es no rehusar a servir a sus hermanos. El número 3, y uno de los más importantes también, ¿qué dice el mismo versículo 3? Vamos a ver, el 3 dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa, ¿qué dice? Lo que Dios hará de mí. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Muchas veces estamos en la cueva y lo primero que se nos ocurre es empezar a cuestionar a Dios. Empezar a decir: Señor, yo no me merezco estar aquí. Yo no me merezco estar viviendo esto. Yo no me merezco que mi padre o mis hermanos me odien porque he decidido servirte. Yo no me merezco que mis hermanos me vean mal. Yo no me merezco que el pastor no me salude porque yo siempre estoy los domingos en la iglesia. Y nos olvidamos de esperar en Dios en esas situaciones difíciles. Y empezamos a buscar nuestras propias comodidades, y como yo no quiero esperar en Dios y como no me gusta la situación que estoy viviendo, pues me busco otro lugar o donde esté mejor, donde me sienta mejor, y buscamos el refugio. Cambiamos el refugio de la cueva de Adulán por el verdadero refugio que es Cristo. Dejamos a Cristo, que es nuestro verdadero refugio, y nos acomodamos en la cueva de Adulán y vivimos una vida simplemente acomodada. ¿Por qué? Porque no queremos esperar en Dios en esa situación. Y lo importante que debemos saber es que esa situación, esa cueva, va a venir sí o sí a nuestra vida. Va a ser un proceso que tendremos que pasar sí o sí en nuestra vida. Pero es decisión nuestra, es decisión mía y decisión suya el decidir si en esa cueva usted busca el verdadero refugio que es Cristo, o simplemente se queda en la cueva porque significa refugio. Es decisión suya y mía si en esa situación de la tormenta decidimos buscar a Cristo, decidimos esperar en Dios, decidimos confiar en las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Es por eso que nosotros muchas veces nos metemos en esos refugios y nos acomodamos muchas veces ahí y no queremos salir porque estamos tan cómodos. Entonces David, el punto número 3 que hizo es esperar en Dios, en la cueva. Y mientras esperaba, honró a sus padres, sirvió a sus hermanos como líder, como rey, y siguió haciendo las cosas
de la voluntad de Dios. San Juan 16:3, el mismo es nuestro Señor Jesucristo habla. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado, porque yo sé que van a haber situaciones difíciles. Vas a tener que estar en la cueva. Pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que esperéis en mí. David dijo, a esperar a lo que Dios hará de mí. Dios quiere que esperemos en Él. Aún en la situación difícil, cuando vemos que quizás ya no hay más soluciones, Dios habla y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Isaías 43:2 habla y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni las llamas arderán en ti. Salmo 62:7 habla, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Hebreos 13:6. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré cuando lo que pueda hacerme el hombre. Qué bonito es esperar en Dios. Qué bonito es estar enfocados en el propósito, en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Aún en los momentos difíciles, no dejemos de adorar, no dejemos de exaltar el nombre de Dios. Porque nuestra adoración a Dios no depende de nuestra situación, de nuestras emociones. Nuestra adoración a Dios debe estar en la cueva, fuera de la cueva, debe estar en el palacio, debe estar en lo que más te gusta. Nuestra adoración a Dios, que nuestra adoración a Dios no dependa de mi situación, sino que sepamos esperar en Dios. Aún en los momentos más difíciles de la cueva, sepamos esperar en Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezo. Imposible es que no vengan cuevas. Pero tened paz. Ya lo sé, ya os he hablado de estas cosas. Tened paz. Confiar en mí, yo ya he vencido al mundo, confiar. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar. Yo sé que estás pasando momentos de aflicciones quizás, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Y cosas que Dios habla y nos enseña a través de su palabra. Y a veces es por eso que dice que no nos sorprendamos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Quizás estamos en medio de la tormenta como los discípulos. Quizás estemos pasando por medio de la tormenta, pero veremos al Maestro diciendo, calla y enmudece al mar. Y ver aquella maravilla donde se ve que el mar enmudece y se calla. O ver cuando sus discípulos también están en medio de la tormenta y cuando Jesús viene caminando por el agua y Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y cuando Pedro empezó a caminar por el agua, en esos momentos difíciles, cuando Dios quiere que estemos esperando, que tengamos paz, y confiando en Él, porque Él ya ha vencido al mundo. Y una de las cosas, ahorita justamente me estaba acordando que el sábado pasado estuvimos en una reunión con los jóvenes aquí y compartíamos una dinámica del huevo, de un huevo en la cuchara. Y empezamos, a cada uno de ellos empezó a dar una vuelta alrededor de estas sillas del centro. Empezó a dar una vuelta tratando de no botar el huevo. Y todos dieron la vuelta con el huevo en la cuchara y llegaron hasta este lugar. Cuando terminaron de dar vuelta, les pregunté qué es lo que vieron alrededor. ¿Qué es lo que escucharon? ¿O qué me describen algo que vieron cuando iban dando la vuelta? Ninguno supo decir nada. ¿Por qué? Porque ellos iban enfocados
en el huevo y que no se les cayera de la cuchara. Y así sucesivamente dieron la vuelta. Cuando me tocó a mí, di la vuelta, se me cayó como 3 veces. Se me cayó como 3 veces, pero lo que hice fue levantarlo, volvérmelo a poner en la cuchara, seguir dando vuelta, levantarlo, volvérmelo a poner en la cuchara, seguir dando vuelta y llegar aquí. Porque mi enfoque no era, mi propósito no era terminar donde se me cayera el huevo, sino mi propósito era llegar hasta este lugar. No importaba si habían 3 cuevas o 4 cuevas en el camino, pero lo importante era, el propósito era llegar aquí. Gloria a Dios, amén. Y cuando ellos hicieron eso y se enfocaron, no pudieron decir nada, qué es lo que había o qué es lo que había en las paredes, ni nada. Porque ellos iban enfocados, llevaban un plan, llevaban un propósito que era dar la vuelta sin que se les cayera el huevo. Y lo lograron. Entonces muchas veces vemos tan difícil la cueva, vemos tan difícil la situación en nuestra vida porque perdemos el enfoque en Dios. Porque no sabemos esperar en Dios. Porque en esos momentos difíciles no sabemos esperar en Dios, sino lo que hacemos es empezar a cuestionar a Dios. Y a empezar a buscar esos frutos sin haber antes sembrado, sin antes haber preparado la tierra, sin antes haber hecho esas cosas que hacen el proceso en nuestra vida. El pasar el tiempo, el esperar en Dios en la cueva, haciendo las cosas de servir a nuestros hermanos, de honrar a nuestros padres y lo importante de esperar en Dios. Porque estamos viviendo un tiempo difícil, como decíamos al comienzo, donde vemos una generación que simplemente quiere ir directamente al fruto, sin siquiera tener el conocimiento de cuál es el proceso para llegar a esos frutos. El punto no es que llegar a la cueva y quedarse ahí. Quizás tenga que estar en la cueva, pero va a llegar un momento donde Dios, después de haber pasado un tiempo, donde Dios te perfeccione, donde Dios te saque y donde Dios te establezca, porque has sabido esperar en Él, has sabido confiar en Él, sabiendo que estas cosas Él las ha hablado, que estas cosas Él las ha dicho, que en el mundo tendremos aflicciones. Para llegar a ver los frutos, o para llegar a valorar los frutos, es necesario preparar la tierra, sembrar la tierra, cuidarla, regarla, para poder disfrutar esos frutos. Porque muchas veces buscamos las añadiduras antes que el reino de Dios. Y como siempre esto siempre lo digo, que a veces condicionamos a Dios y creemos que Dios, queremos hacer a Dios a nuestra voluntad y no queremos hacernos nosotros a la voluntad de Dios. Y decimos: Señor, si tú me das esto, yo hago esto por ti. Si tú me sanas, yo voy a la iglesia. Si tú me das el coche, yo voy a llevar a mis hermanos a la iglesia. Y muchas cosas que vamos condicionando a Dios. Y nos enfocamos en el refugio de las cuevas y nos olvidamos del verdadero refugio, que es Cristo Jesús, donde Dios lo único que quiere es bendecirnos. ¿Por qué? Porque una de las cosas maravillosas de Dios es que Él es Dios y Él puede habitar en cualquier parte del universo. Pero es tan grande el amor de Dios que ha decidido habitar en nuestros corazones, vivir en nuestros corazones, para que cuando estemos en esos momentos difíciles, esperemos en Él, tengamos esa paz en Él y confiemos en Él, haciendo siempre lo que nos corresponde,
haciendo siempre lo que tenemos que hacer. Porque siempre nos pasa que pensamos que el que tiene más problemas del mundo soy yo. Y nunca es así. Siempre hay gente con más necesidad que uno. Hay gente que con más problemas que nosotros. La diferencia en la cueva, quien la hace es Cristo. La diferencia en la situación y en el problema, quien la hace es Cristo. La diferencia en las situaciones difíciles, quien la hace es la esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es tanto el amor de Dios para nuestra vida, que Dios no te ha prometido una vida sin cuevas. Pero Dios sí promete estar contigo en esa situación, en esa cueva. Pero está en nosotros, amados hermanos. Sepamos esperar. Yo no te voy a decir que al venir a Cristo sus problemas se te van a acabar, no. Pero sí te puedo asegurar que tendrás un ayudador. Tienes un Salvador, tienes un Cristo amoroso que quiere estar contigo en ese momento difícil para poder sacarte y llevarte de la mano y ponerte y establecerte donde solamente Él en su amor y en su misericordia te establece. Y nuestro propósito quizás nuestro propósito, que no sea nuestro propósito simplemente salir de la cueva. Quizás salimos de la primera cueva y llegaremos a otra. Salgamos de esa cueva y llegamos a otra, pues tendremos que salir de esa cueva. Pero nuestro propósito es llegar al Padre de la Gloria, ser salvos, que es el verdadero propósito del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos. No para que tú y yo tengamos el mejor coche, para que tú y yo tengamos la mejor casa, no. Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Dios entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos. Las demás cosas son añadiduras. Por eso la palabra de Dios es clara, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas os serán añadidas. Cuando comencemos a buscar las añadiduras primero, estamos entrando por un camino equivocado, donde no podremos salir de la cueva. Yo no sé en qué situación usted está pasando, no sé cuál es su cueva, no sé cuál es su tormenta, no sé cuál es su problema, pero si algo le puedo decir, que Dios está ahí para estar con usted. Simplemente espere en Jehová, simplemente confíe en Jehová, simplemente haga las cosas como para el Señor y no para los hombres. Yo sé que son momentos difíciles en eso, a veces hasta que no se está en la situación difícil no se puede describir muchas veces. Quizás su situación, su cueva es una, mi cueva es otra. Cada quien tenemos una situación, téngalo por seguro, en la cual estamos luchando, pero en la cual estamos confiando en Dios, que Él ha prometido estar con nosotros. Yo lo creo, lo confieso que así es. Y no solamente lo creo y lo confieso, sino que lo sé, porque de muchos lugares, de muchas cuevas donde he estado, Dios siempre ha extendido su mano. ¿Por qué? Porque hemos sabido esperar en Él. No importa que se te caiga el huevo, como les decía a los jóvenes, no importa que se caiga el huevo, lo que importa es recogerlo y volver a seguir el propósito. No importa que hayan cuevas, no pierdas el enfoque en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Con sus propias palabras, presente, no sé, su situación delante de Dios. Lo único que le puedo decir yo es: espere en Jehová. Espere en Jehová. David hizo esas tres cosas.
honrar a sus padres, servir a sus hermanos y esperar en Dios, aún en su momento difícil. Cuando sirvió a sus hermanos, vemos lo que Dios hizo a través de esos hombres que nadie daba nada. Y pudieron salir de esos hombres que nadie daba nada de esa cueva. Salieron los valientes de David. Hombres que peleaban, que luchaban por su príncipe. Peleemos y luchemos nosotros, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra vida. Aunque estemos en la cueva, no dejemos de adorar. Aunque estemos en la situación difícil, no dejemos de cantar. Aunque estemos en esa situación que quizás creamos que ya no tenemos salida, no dejemos de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y usted verá los resultados en su vida. ¿Por qué? Porque no estará perdiendo su enfoque en el propósito, que es la salvación, en cuidarla con temor y temblor. La salvación es más que cualquier cosa que nosotros podamos pedir. La salvación es más que cualquier situación económica, que cualquier problema, que cualquier cosa. Así que oramos en esta preciosa mañana. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por hablar, Señor, a nuestro corazón, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor, a ser valientes cada día, Señor. Y tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos siempre, Señor, en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a deleitarnos en tu presencia, a deleitarnos adorándote, a deleitarnos, Señor, hablando de tu palabra, a deleitarnos sirviendo a nuestros hermanos, a deleitarnos, Señor, en adorar y glorificar tu poderoso y bendito nombre. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia es grande. Gracias, Señor, porque a pesar de que tú eres Dios, Señor, a pesar de que tú puedes vivir en cualquier parte del universo, has decidido vivir en nuestros corazones, has decidido habitar en nuestros corazones. Gracias. Bendice de una manera muy especial a nuestros hermanos, Señor. Tú conoces su situación, tú conoces sus cuevas, tú conoces sus problemas, Señor. Pero tú has prometido estar con nosotros en esas situaciones difíciles. Tú has prometido, Señor, sacarnos, Señor, y llevarnos y establecernos en el lugar donde solamente tú nos llevas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perder el enfoque en ti. Ayúdanos, Señor, a tomar la cruz siempre y seguirte. Ayúdanos, Señor, a tener sed y buscarte y venir en pos de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Nuestro pastor va a quedar con cada uno de nosotros. Gloria a Dios.